Hola, todo es diseño. La señalética es una disciplina centrada en la creación de sistemas de comunicación que guían a los usuarios en su tránsito por determinados espacios físicos. En este video te presentamos una charla con Diego Chico León, quien a través de su investigación nos adentra en la historia de la señalética de los metros europeos. Quédate y toma nota. Realmente nuestro viaje empieza con el primer metro del mundo, que es el Metropolitan Railway de Londres. Es interesante, un poquito, porque nos va dando a entender que el hecho de que sea de capital privado y una percepción de la clase obrera como si fuera esta gente a la que tiene que ser alfabetizada, vamos a ver que al principio no hay una idea per se de señalética en forma. Pareciera que no había una intención per se, o sea, funcionan más como medidores a control interno y por la disposición y cómo están colocados los hechos, el código tipográfico y todo, no dan una indicación real ni precisa para la gente de que sea un mecanismo para poder identificar la estación. Más como de control interno, es más como cómo va a aparecer ahí. Y tiene que ver mucho con este mito de siempre pensar la señalética como una manera de afrontar temas como analfabetismo o diferencia cultural, ¿no? Lo que vamos a ver después, en un cambio cultural bastante importante, igual dentro de Europa, pero fuera del Reino Unido, va a ser que el movimiento de asociación vienesa más el movimiento Arts and Crafts empiezan a plantear esta idea de nacionalismo y visión nacional a partir de la estética pública, ¿no? Y por ende, si es estética pública y es la estética de embellecer y mejorar calidad de vida al usuario promedio, entonces empieza a haber un cambio sobre cómo vamos viendo las estaciones, ¿no? Entonces, 30 años después, se podría decir más o menos, con el arquitecto Otto Wagner, vamos a ver el metro de Karlsplatz. Y algo que va a ser muy interesante es que empieza a ver esta asociación estética como un indicador cultural. Es decir, que tiene que ser una expresión directa del entorno en el que se vive, tratar de hacer este ejercicio estético de hacia dónde se plantea la identidad nacional. Si bien el logotipo general del sistema, como lo podemos ver en la imagen de la derecha, empieza a haber pequeños tablones donde aparecen grabados especiales para hablar de la estación, la idea de ascensos, descensos, que sea un poquito más funcional. Y por otro lado, vamos a ver acá en los interiores, es de tratar de guiar este detalle de experiencia un poco más estética, ¿no? Sin embargo, creo que aquí se puede notar mucho el detalle todavía artístico hace que muchos elementos no funcionales hagan que se pierda en la mezcla todos los elementos que son necesarios para el usuario, ¿no? Y todo lo que es necesario para poder hacer un uso óptimo de una estación. Sin embargo, la idea del diseñador no aparece, ni el gráfico ni el industrial. Esto todavía sigue siendo un terreno que le pertenece al arquitecto, la arquitectura como este rol principal que tiene que establecer tipografía, color, material y forma, nos permite también un poquito ver que aunque aquí nacen elementos distintivos hacia lo que nos va a empujar después al London Underground, queda también muy claro que el diseñador no tiene todavía un rol definido y la idea de identidad tampoco está presente, ¿no? Entonces, se puede decir que en 1903, la Underground Electric Railways Company of London empieza a hacer estas primeras pruebas de parte de Leslie Green, donde empieza a incorporarse ahora sí la idea de señalética. Es un poquito complicada todavía en estos momentos, porque realmente es más la influencia cultural del estilo modernista Liberty en ese sentido, que sería como el art nouveau de ella, que trata de plantear ya una idea de cómo se tiene que hacer los flujos y un poquito hacia dónde, pero sigue siendo muy decorativo. Algo que sí vamos a notar aquí es que empiezan los prototipos, de alguna otra manera, de tipografía institucional. Sin embargo, como lo podemos ver en fachadas exteriores, todavía no hay un acuerdo, ¿no? Tenemos tipografía sans serif geométrica afuera,
En los interiores todavía tenemos ejercicios más serif, más tildando hacia una Baskerville, decorativos. La idea decorativa, por ejemplo, el caso de Russell Square, podemos ver, ¿no? Que intenta abogar hacia los dos lados. Si tú tienes un cruce como usuario izquierda-derecha, el patrón inconscientemente debería guiarte. Pero si te echan las flechas hacia los dos lados, en realidad no propicia al usuario a mover hacia algún lugar o hacia otro. Por otro lado, podríamos notar que hasta contradice, ¿no? Tenemos acá una comunicación inconsciente, mientras que el letrero principal de Way Out nos manda una dirección específica, ¿no? Entonces tenemos mensajes contradictorios todavía. Y aquí lo que sí va a ser interesante es la figura de Edward Johnson, ¿no? Algo que lo hace muy interesante es que toda su carrera tipográfica es muy similar a lo que va a pasar con Paul Renner y la tipografía futura, ¿no? Es un estudio tan meticuloso de las tipografías serif que a la hora de desarrollar una geométrica empieza a ser muy humanista, ¿no? Hay maneras de poder entender cómo esta, entre más uno ve la tipografía de London Underground, por ejemplo, empieza uno a ver como esta correlación. No es que ciertos trazos estén mal hechos a propósito, sino que trata de hacer una transición más orgánica en ese sentido entre los diferentes pesos en diferentes bocetos para llegar a la tipografía final de London Underground, ¿no? Tenemos el icónico logo del ojo de buey, como se le dice, el bullseye conocido allá, donde tenemos este periodo de transición que me parece súper interesante, ¿no? El Underground todavía sigue teniendo detalles decorativos, que son los diamantes. Esos diamantes tratan de hacer referencia a los azulejos utilizados en el juego de estaciones y utilizados en decoración de camiones. Y trata en sí mismo no de ser un logo, sino parecía que era como la versión estandarizada de cómo iba a funcionar una señalética per se de calle, ¿no? Pero se adapta a sí mismo, se adapta de una manera en la que es muy fácil poderlo integrar a que sea un logotipo en forma. Obviamente la implementación, ya ahora sí con el juego de un equivalente de pictograma, que sería el juego de la flecha, empieza a dar una idea muy sobria, pensada en ese momento, que hace todo el sentido del mundo. Recordemos que esta identidad está apareciendo en el cambio cultural de la Primera Guerra Mundial, final de la Primera Guerra Mundial, en el periodo entre guerras. Entonces comienza a ser muchísimo más sobrio, muchísimo más pensado a partir hacia las jerarquías, ¿no? De los elementos decorativos que hemos visto antes, de repente se trata de que si ya la estación es muy, muy decorativa, entonces los elementos que tienen que guiar hacia flujo tienen que ser lo más sencillos posibles. A partir de estos elementos es donde se van a empezar a generar esta idea de branding en forma, ¿no? ¿Qué pasaba antes? Antes había una inconsistencia en tipografías, Leslie Green nos planteaba detalles decorativos, romanos y todo eso, entonces a partir de este símbolo base, a partir de la tipografía base, empieza a construirse el sistema en forma para unificar las estaciones. Y se puede decir que es el fin, al menos hablando del metro, va a ser el fin de la época del arquitecto como un diseñador y obviamente también la de el artista plástico que jugaba a ser diseñador, ¿no? Todos los movimientos de arte previos nos planteaban esa idea, ¿no? Son artistas, pero hacen publicidad, son artistas, pero hacen principios de identidad. Para esto, entonces, vamos a avanzar un par de años más con Harry Beck. Él nota que hay un gran problema en el juego de los mapas. Hasta este momento, vamos a ver que nadie sabía cómo representar bien la idea del metro en forma, ¿no? Y es un desastre. O sea, ojo, estos mapas tienen una complejidad enorme, son bellos por sí mismos, pero no sirven. Hasta las mismas capas que tienen de información de uno sobre otro, deja claro que todavía no se entendía bien un poquito cómo tenía que funcionar un mapa per se, ¿no? A tal grado de que, como lo podemos ver en el mapa, la línea de metro se sale de la cartografía original del mapa. Y desde 1930, justamente Harry Beck dice que pues, realmente eso no importa, ser realista no importa. ¿Qué es lo que realmente importa con la gente? No es la ubicación exacta de las estaciones, sino el orden y las conexiones. La gente quiere saber de un punto a otro cuántas estaciones tengo que pasar, qué interconexiones hay, y de esas interconexiones a dónde me pueden llevar, ¿no? Entonces, obviamente, él, desde su perspectiva publicitaria, empieza a plantear la idea de lo que ahora llamamos el mapa de tubo, ¿no? Es una versión simplificada,
Obviamente las distancias no van a ser ni exactas ni nada, la intención jamás es esa, sino es de dar una visión lo más abstracta y comprensible sobre cómo van a funcionar las estaciones de metro y eventualmente cómo estas se interconectan en todo el sistema, ¿no? Es un gran avance en términos gráficos y en términos de brand. Sobre todo porque, aunque las estaciones tenían diferente color, también él decide tratar de unificar los juegos de color de tal manera de que cada color sea representativo no de estación, sino de la línea completa. Y eso también va a ser un mecanismo visual bastante potente, ¿no? Luego vamos a pasar muchísimos años y nos vamos a ir a 1963 con el Metro de Milán. Tenemos una visión clara para 1960, ya entrando en lo que ahora sí podemos llamar el modernismo del diseño gráfico, que ya hay una postura completamente diferente hacia los diseñadores, ¿no? La foto de estudio de Bob Norda y Unimark en Milán es esta gente que de hecho era el uniforme de trabajo, traer bata, de tal manera de que se sentía que era una profesión de investigación, una profesión científica, una de exploración de materiales, pero siempre avalado por una metodología, ¿no? Entonces, si ya tienes a los diseñadores pensando desde esta perspectiva, el resultado para diseñar un metro va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, cuando se le pide justo a Norda, a Bob Norda por parte de Unimark Internacional, que es la sede de Milán, recordemos que la sede de Milán estaba Bob Norda y en Nueva York estaba Massimo Vinelli, ¿no? Entonces empiezan a compartir ideas a partir del proyecto y realmente es de estos pocos casos donde ya se están diseñando cosas, ya están construyendo las estaciones, entonces realmente la identidad no se iba a poder integrar como se integra en el London Underground, donde fueran detalles que no se pudieran mover, que estuvieran empotrados, puestos en la arquitectura y todo, sino que por alguna razón el señor Norda, en su visión muy científica, decidió obsesionarse mucho con los pocos elementos que él podía tener como para poder hacer branding en las estaciones. Uno de ellos es la famosa fascia, que es donde va el nombre de la estación. Y para llegar a ese resultado y desarrollar justamente estos elementos gráficos, decía hacer un estudio que yo creo que hasta estos días es raro que uno lo vea en los despachos de diseño y todo, pero a mí me parece fascinante, que es un estudio de lectura. Se sube al metro con todo el equipo, se sientan en diferentes ubicaciones de lo que está el tren, toma un estudio previo que justamente habla sobre cuál es el ángulo del ojo, lo más que puede abrir para poder leer, y a partir de eso empieza a explorar estación por estación para empezar a hacer estos cruces de líneas. El objetivo es simple, es tratar de encontrar un punto en común, como lo podemos ver en la imagen izquierda abajo, donde dicen si estás sentado, hasta dónde alcanza a leer, si estás de pie, cerca o fuera de la puerta, hasta dónde se alcanza a leer, cuánta distancia de kerning tiene que tener la tipografía para poder ser legible. Y lo que tenemos a la derecha son pruebas tipográficas en las que empezaron a probar con qué legibilidad se tenía que hacer. El resultado final de Norda, de este experimento, es que para la velocidad que entraba un tren y el esfuerzo visual que se requiere para poder ver la estación, implicaba que cada 5 metros tenía que estar la tipografía colocada. Esta tipografía en general, aunque muy en esta ejercicio modernista, ya empieza esta entrada de la helvética como la tipografía conciliadora de todas las identidades. Queda claro justamente que empieza a hacer estos juegos de contraste. La base como el elemento principal de ubicación debe estar justamente a una altura en la que sentado o parado no requiere un esfuerzo visual de la cabeza tan grande y tan fuerte como para poder ser legible, ¿no? Entonces, llegar a estas conclusiones en ese sentido que ahora damos por hecho y que son elementos ahora base de cada día, requirieron un estudio bastante profundo. Y el resultado de la identidad final trató de incorporar de una manera más inconsciente los elementos del metro, ¿no? Entonces el mismo monograma, se podría decir, del logo, trata de estar presente en detalles como barandales, elementos de seguridad, elementos de primeros auxilios. Vamos viendo ahí que ya la jerarquía empieza a tener como su rol y su forma. Estos primeros diagramas también nos dejan claro el rol que se tenía que hacer para unificar
señalización y obviamente por resultado de toda la herencia semiolímpica y de infografías, empieza a aparecer ya ahora sí los juegos de pictogramas en forma. Habría que entender eso. Todavía la señalización de London Underground no tiene, y en el metro de Madrid, que en ese rato había avanzado, no lo mencioné porque no tiene un avance gráfico real, ¿no? Replica casi que el sistema londinense en forma. Pero lo que sí es interesante acá es que ya empieza a haber un detalle de un tipo de comunicación no escrita a partir de los pictogramas, ¿no? Entonces va a ser las primeras veces que ya lo vamos viendo incorporado en forma, ¿no? Diego Alberto León, conocido como Chico León, es egresado de la institución Centro de Diseño, Cine y Televisión de la licenciatura en Mercadotecnia y Diseño Estratégico. Con más de 10 años de experiencia en materia de publicidad, branding y diseño de experiencias, así como eventos para plataformas como Festival Ceremonia, Corona Capital, Festival Bravo, Centro de Cultura Digital, Museo Nacional de Arte y branding para marcas como Johnny Walker, Bacardi, Ron Zacapa, Tequila Don Julio, entre otros. Con proyectos de wayfinding para festivales de música y plataformas como el ciclo de carreras de la Fórmula E en sus primeras 2 ediciones, al mismo tiempo investiga y realiza ensayos sobre historia de diseño, historia de los sistemas de movilidad, branding y publicidad mexicana. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos y recuerda, todo es diseño.